Hoy día ha salido una encuesta de GfK en La República. Los números no son auspiciosos para nadie, ni siquiera para, digamos, para tener un rumbo optimista. Pero tenemos fe en que las cosas puedan cambiar. La aprobación del presidente de la República cae nuevamente 2 puntos. Tenemos, por ejemplo, ahí el cuadro, a ver si lo podemos ver, por favor. Ahí está el cuadro, aprueba 27%, ha caído 2 puntos el presidente, desaprueba 58%, su desaprobación ha subido 2 puntos. Y en cuanto al gabinete ministerial, el siguiente cuadro, por favor, ahí lo tenemos, aprueba o desaprueba el desempeño de los ministros, aprueba 9%, ya está en un dígito, el gabinete ha bajado de 15 a 9, 6 puntos, y desaprueba ha subido de 75 a 82, 7 puntos ha subido la desaprobación del gabinete. Esto es preocupante en lo que se refiere al desempeño de los ministros de Estado. Vamos a ir a una pausa y al regreso conversaremos ya con el señor ministro de Justicia, Vicente Ceballos. Volvemos. Amigos, sin perder más tiempo, vamos a saludar al señor ministro de Justicia, congresista también de la República, Vicente Ceballos. Señor ministro, muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Don Enrique, muy amable por la oportunidad y simplemente una tigencia. Creo que me debí esta entrevista. Teníamos esta entrevista pendiente. Hace 3 años, cuando postulaba a la presidencia del Congreso, en paralelo estaba Luis Iberico y ahí hemos quedado que si prosperaba mi triunfo tenía que acompañarlo. Bueno, no se dio. Bueno, y ahora las circunstancias han cambiado y ahora lo entrevistamos como ministro de Estado. Sí, ahora estamos en unas circunstancias diferentes, pero permítame con la consideración, don Enrique. Yo quiero antes que nada, señor ministro, mencionar que ayer ha tenido usted, ha juramentado ayer, y hoy ha tenido que ser respaldado por el primer ministro. ¿Por qué este respaldo tan rápido? Acabo de hacer despacho con el presidente a las 4 de la tarde, antes de poder viajar él a México. Hace algo más de 24 horas he juramentado como ministro de Justicia y ha habido una campaña sistemática, especialmente en redes sociales, respecto a un hecho que aconteció hace 30 años atrás, en un caso muy concreto de uno de mis hijos. Obviamente esto es producto, entiendo yo, de una reacción, pero yo quiero insistir que este es un tema que de una u otra manera no tiene por qué desviarnos de la agenda pública nacional y para la cual he sido convocado, que es la gran reforma del sistema de justicia de nuestro país. Pero ha sido también por un pronunciamiento de un partido político, hay que decirlo, sí, el partido aprista, que señala que usted ha negado por 24 años la paternidad, apellido y manutención económica a una niña, y que por eso exigían su renuncia. Sí. Mire, dos respuestas. Primero, mantengo una relación muy simpática con todos mis hijos, de armonía, de cariño, de afecto y de mutuo respeto. A mí cuánto me hubiera agradado que estén ellos acompañándome ayer en mi juramentación. Lamentablemente el protocolo no lo manejo yo, lo maneja el despacho presidencial y fue de un momento a otro. Pero esto en nada tiene que enlodar y mucho menos enturbiar esa buena relación de padre e hijos. Lo segundo, respecto a este mensaje, que encima ha sido retomado por su líder principal, ¿no? Esta persona no es la menos indicada para darnos lección de ética pública. Yo tampoco voy a hacer uso de un equivocado hábito de exponer públicamente a mi hija para salvaguardar mis responsabilidades que yo tengo que asumirlas hidalgamente. Obviamente que hay una grave confusión entre lo que es mis responsabilidades públicas y lo que son mis quehaceres particulares de familia. Y en lo que respecta a esto último, tengo bien solventa mi relación con mis hijos, como la reitero una vez más, de mucho afecto, de mucha armonía y con una fluidez y dinámica de comunicación permanente. ¿Qué le ha dicho el presidente hoy en la tarde? Él está advertido de que podía pasar algo de esto. ¿Ya lo sabía? Sí. O sea, ¿ya estaba advertido antes de que usted juramente? Mire, en primer lugar, a un espacio de confianza nos debemos lealtad. Y yo lo primero que le manifesté, mire, hay esto y puede tener un nivel de repercusión. Mire, hemos evaluado, Vicente, y es más, tiene mi total confianza. Y más aún, el día de hoy hemos conversado algunas notas y hemos hecho despacho juntos y sigo con la tranquilidad y confianza, señor presidente. Señor ministro, ¿cómo aceptó usted ser miembro de un gabinete con un primer ministro que usted mismo calificó de bastante diezmado, limitado, por no decir escondido? Fueron sus declaraciones en IDL Radio. ¿Cómo aceptó así integrarse a un gabinete con este premier al que usted calificaba de esta manera? Me voy a extender en mi respuesta, don Enrique. Fíjese, la interrogante surge a instancia de una foto que me muestra de la revista Caretas, donde se ve a un presidente muy altivo, muy autoridad, y a un premier un poco escondido y casi con cabeza inclinada. Entonces, ¿cuál es la lectura de esta fotografía?
Y obviamente la respuesta obedeció a un contexto, pero también me permitió, y me permite ahora también, creo que entrar en detalles de orden cronológico, ¿no es cierto? O sea, de una primera etapa en que aparentemente lideraba el Premier, hoy ha pasado a un auténtico y necesario liderazgo por parte del Presidente de la República. Y lo tenemos con señas claras, mensajes claros, ¿no? El tema de la superintendencia con cooperativas, el tema de la ley llamada Ley Mordaza, el liderazgo que está teniendo en esta lucha frontal contra la corrupción. Entonces, vemos un Premier a su lado un poco disminuido. Pero en principio es una lectura de una fotografía de momento. No significa esto desmerecer las calidades y el perfil que tiene como Premier. Y en principio la decisión final de un ministro o de un Premier la tiene el presidente en un espacio de confianza. Y yo me debo a esa confianza que el presidente le brinda a su Premier particularmente y a los demás ministros. Ahora, usted era opositor a la vacancia, opositor al indulto. Así es. Y ahora pertenece a un gobierno con un primer ministro que promovió la vacancia y a un gobierno que tiene que defender el indulto, según lo que ha dicho la Corte Interamericana, ¿no es cierto? ¿Sigue usted pensando que no se debió dar ese indulto? ¿Piensa que no se debe defender ese indulto? Mire, buena pregunta, y intentaré una mejor respuesta. Definitivamente, conjuntamente con mis colegas Gino Costa y Alberto Belaunde, en una cuestión de coherencia política, nos vimos obligados a una renuncia, porque asumimos a una defensa argumentada y sostenida por la no procedencia de la bancada, pero ojo, no por las personas, sino desde una perspectiva institucionalista. Entendíamos que se estaba desnaturalizando la figura de lo que es la vacancia. Antes de Navidad, una semana después o menos, se dio la circunstancia del indulto y nos motivó a una renuncia. Y obviamente estamos convencidos que hubieron graves irregularidades, pero eso propició que finalmente pueda haber una medida de control por parte de la Corte Interamericana, la que finalmente se ha manifestado. Y estableció una premisa clara, ¿no? Que usted tiene que implementar y defender. Esta es una circunstancia que tiene que ser planteada por las partes que se sientan afectadas, pero ante los fueros constitucionales de la instancia previa, que es la justicia constitucional nacional. Y estamos a la expectativa de que esta pueda proponerse en esas instancias. Ahora bien, entendemos que finalmente tiene que manifestarse la Corte Interamericana. Esta es como una respuesta postergada, porque ya en cierta forma en esta resolución se han dado ciertos parámetros que ya van determinando a dónde finalmente va a arribar la Corte. Pero obviamente como una cuestión de forma, ha dicho primero manifiéstense ustedes como instancia previa. Estamos a eso. Ahora, para usted entonces el tema de la vacancia, todo eso quedó en el olvido, se cerró. Mire, ¿No guarda usted un cierto malestar como el de Mercedes Arauz, por ejemplo? Mire, el presidente me convoca y le digo con sinceridad, porque el país requiere de esto, ¿no? Yo no fui premonido de un exceso de confianza como que quiero ser ministro. Fui convocado para conversar con el presidente. Y obviamente me esperaba con el señor Premier, porque es una sintonía que tiene que ver en la toma de decisiones, y me propusieron esta tarea, ¿no? Y cómo no contagiarme de un auténtico y sincero entusiasmo que tiene el presidente de la República por reformar el sistema de justicia de nuestro país. O sea, el diagnóstico, las expresiones, el sentir del presidente te motivaba a no decir, te motivaba a no poder decir no. Y obviamente en la ciencia política, don Enrique, nos proponen dos premisas, ¿no? La ética de la responsabilidad y la ética de las convicciones. Y acá hay un país que nos convoca. Hay una ciudadanía que está expectante, que está pendiente de las decisiones que toma su gobierno. Y es por eso que hay que saludar y felicitar este aliento que le viene a la ciudadanía desde las calles al señor presidente en esta lucha que está liderando por reformar la justicia en nuestro país. Ahora, ¿ha visto usted las cifras del presidente y del gabinete? El gabinete tiene 9%, ¿no es cierto? O sea, cada vez sigue cayendo. ¿No le preocupa integrarse a un gabinete que está en esta situación en este momento? Si estás ahogándote y te ponen a tu alcance un bote salvavidas, ¿tú lo rehuyes? Claro que no. Creo que desde la propia democracia hay instituciones que puedan ayudarnos a revertir estas circunstancias que estamos compartiendo. Ahora, no focalicemos esta merma en percepción hacia el gabinete o hacia el presidente por parte de la ciudadanía como solamente focalizar en ellos. Yo creo que esta es una legítima reacción de una lectura del sistema. O sea, toda la institucionalidad democrática del país está venida a menos. Pero siempre, no siempre, no puedo usar esa palabra, pero en las últimas semanas se ha hablado mucho de un gabinete que no existe, que no está. Ustedes mismos, los congresistas, aludían a esto, a una necesidad de un gabinete que tuviera más protagonismo, más perfil. Mire la consecuencia. Mire, estos benditos audios han permitido que el presidente muestre su auténtico liderazgo, un poco de repente escondido hasta ahora, y ya lo tiene.
y un liderazgo que goza de la armonía y del consenso de la ciudadanía. Y este liderazgo está generando sensibilidad en otros actores. El Parlamento ha reaccionado hasta esta convocatoria que ha hecho a una plenaria el señor presidente y está involucrado. Y es más, el mensaje uniforme de la clase política es, sí, vamos a priorizar el debate del sistema de justicia de nuestro país. Es decir, ¿y quién lo está alentando? ¿Quién lo está liderando? Es el presidente de la República. Entonces, no hay que caer en negativo. También hay que ver... ¿Cree usted entonces que este es un punto de inflexión? Creo que sí. Creo que es más, creo que no podemos ir más allá. ¿No podemos caer más bajo? Es decir, no podemos caer más bajo, don Enrique. ¿Sí? Creo que no, esta es una situación límite. Y estamos muy esperanzados en el mensaje que va el 28 de julio el señor presidente y que se va a sostener gran parte el producto que le va a poner a su consideración la comisión que preside el ex canciller Alan Wagner. Señor ministro, el actual presidente del Congreso le ha dicho a Mariela Balbi en Perú 21, en una entrevista que aparece hoy, que hubiera esperado como ministro de Justicia a alguien con mucho peso jurídico en esta etapa. ¿No tiene usted el peso jurídico? A ver, primero, don Enrique, yo tengo una simpática experiencia político-parlamentaria de 7 años. Esta ha sido un trabajo bastante persistente, muy acelerado y muy apretado, sobre todo en este último tramo. He presidido una diversidad de comisiones de mucho peso, de mucho vuelo. Tengo una formación académica de abogado, soy docente universitario por cerca de 20 años. O sea, ¿se siente solvente para ser ministro de Justicia? Mire, yo no voy a caer en términos absolutistas. Me siento con la capacidad de liderar un proceso. Y eso también implica convocar actores que puedan acompañarme en este proceso sólido que tenemos que ponerlo a consideración. ¿Y que sepa más que usted? No, obviamente que sepa más que yo no. Quien va a liderar y tomar decisiones soy yo. Obviamente van a complementar mi trabajo o la toma de decisiones que tenga que asumir. Preguntas rápidas para respuestas rápidas, Okay. para entrar al tema de la reforma. ¿Es usted partidario de un adelanto de elecciones? Si las circunstancias se dieran, creo que sí. Sí. Es más, por ejemplo, si finalmente el día viernes pasado no se hubiera acudido a una remoción de los consejeros del Consejo Nacional, ¿usted hubiera exigido cuestión de hubiera confianza? sugerido al presidente que se tome en cuenta como una cuestión de confianza, porque el presidente hubiera sido desautorizado y se estuviera contradiciendo un clamor ciudadano. ¿Cómo darle la espalda a una legítima reacción de los ciudadanos, de que reacciona frente a estos lamentables acontecimientos que se están dando en torno al Ministerio de Justicia, perdón, al Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo de la Magistratura? O sea, usted no descarta un adelanto de elecciones. No descarto. Es más, ¿cómo descartarla si es una premisa que está en la propia Constitución del Estado? Una convocatoria de una Asamblea Constituyente. Es posible. Hay que evaluarlo bien, con mucho detenimiento. Porque... Pero para usted, ¿sería beneficioso? Mire, es que hay dos temas, don Enrique, acá. Primero, no podemos salirnos del orden constitucional. O sea, la propia Constitución, en el 206, establece cuáles son los procedimientos de una reforma constitucional. Hablar de una asamblea es de una entidad en paralelo a lo que establece la Constitución. Por eso, o sea, hay que sopesarla debidamente. Pero lo cierto es que sea una u otra, es que necesitamos modificaciones urgentes al marco constitucional vigente, porque estamos haciendo agua por todos lados. Muy bien, ahora, un referéndum para que la población se pronuncie sobre estos temas, ¿le es favorable, le es positivo, le suena bien? Mire, el referéndum es un mecanismo constitucional y legal, o sea, no está vedado, no está prohibido, ¿correcto? Es una posibilidad que pudiera darse, pero en estos momentos plantearla creo que no estamos en el escenario como para que pueda plantearse. Muy bien. ¿Reconoce usted a Pedro Chávarri como legítimo fiscal de la Nación o para usted está descalificado para asumir ese cargo? Dos respuestas. Acá tengo que ser coherente con el presidente y con el premier. La primera desde una perspectiva constitucional y legal. La ley orgánica del Ministerio Público, el decreto legislativo 052, data del año 1981. O sea, cuando se dio esta ley era coincidente con el texto constitucional del 79. Y bajo ese texto constitucional, el fiscal de la Nación era designado y juraba ante el presidente. Más adelante se da la Constitución del 93 y se establece que es una competencia y facultad ¿de quién? Del Consejo Nacional de Magistratura. O sea, no hay armonía. Y si alguien quiere entrar en compatibilidades de la ley con la Constitución, obviamente prima la Constitución. O sea, desde esa perspectiva es legal. Pero vamos al tema real y de fondo. Legitimidad, exactamente, legitimidad y oportunidad. Creo que se debió hacer caso al llamado de atención que hizo el premier y el presidente. De que se suspenda o se postergue. Que no juramente hasta que se investigue. Exactamente. Porque aquí lo que debe primar no son las personas, sino las instituciones. Y no le hace ningún gran favor a la institucionalidad del Ministerio Público el hecho de que el señor Chávarri, en estas circunstancias, haya juramentado. ¿Confía usted en él? Desde un ángulo personal tengo mis reparos. Pero ¿Por qué le genera desconfianza? Me genera desconfianza por esta celeridad del proceso. Me genera desconfianza por esta vinculación que no ha terminado de aclarar como la Canela y la Colán.
Ahora, la inexistencia del presidente y del premier a la ceremonia de juramentación es una expresión de rechazo y malestar del gobierno. Yo todavía no era ministro de Justicia en ese momento, pero entiendo que era una clara manifestación de observación y reparo al llamado de atención que habían advertido con anterioridad. O sea, ¿usted cree que el presidente no fue a propósito para hacerle sentir a Pedro Chavarri que no estaba de acuerdo? Le doy una opinión como congresista, porque en ese momento no era ministro de Justicia. ¿Pero no lo conversó con el presidente hoy día o ayer? No, no le he conversado, la verdad. No le he conversado este tema, obviamente porque era un hecho pasado a mi presencia como ministro de Justicia, pero la coyuntura te permite esa lectura, porque ellos públicamente habían advertido o sugerido, ambos, de que no se dé esta juramentación. ¿Qué debería hacer Pedro Chavarri en este momento, según usted? Debería pasar un costado. Y es más, no pasemos... Renunciar. Déjeme terminar la idea. Hay también fiscales supremos institucionalistas, es decir, no ha habido un acuerdo unánime para que Pedro Chavarri sea designado y juramentado. Unos han dicho que fue 2-2 y otros han dicho que ha sido 4-1. La lógica dice que es 3-2, ¿correcto? Y que uno se ha ausentado y otro está en el Jurado Nacional de Elecciones. Pero más o menos el tema es que ha sido una votación muy apegada, pero eso no te denota que ha habido en cierta forma un equilibrio y una decisión corporativa. ¿Cuánto de ideal hubiera sido que todos de manera unánime o uniforme pueda tomar esta decisión? O sea, debe renunciar Pedro Chavarri, para usted. Mire, en estos momentos, tal como están las cosas, es un órgano autónomo a quien le compete deslindar responsabilidades o forzar esto es al Congreso de la República. Muy bien, usted es congresista también. Así es. El defensor del pueblo hoy en el diario Correo y algunas otras personas han señalado que los audios referidos a la Administración de Justicia se están emitiendo de forma selectiva. Ya han exigido que salgan todos de una vez. ¿Cree usted que también que hay una difusión selectiva de los audios? No creo. Tenemos información suelta, obviamente, que son más de 2.000 audios. Y obviamente ese es un complejo trabajo de edición, de identificación de actores, de voces, de oportunidad en el factor tiempo. Y si se está saliendo así de manera dosificada, yo quiero entender que son imitaciones de orden técnico que no le están facilitando que estos puedan mostrarse de manera integral. Para usted, ¿deben ser destituidos los miembros accesitarios del Consejo Nacional de la Magistratura? Por supuesto que sí. Sí. Es más, aunque no hayan cometido nada, aunque no hayan existido en funciones en el Consejo de la Magistratura. Mire, acá la salida que se está trabajando y la está liderando Marisa Glave y Jorge del Castillo es que este próximo lunes se está convocando a una legislatura extraordinaria y están motivando una propuesta de ley que habla de la reorganización del Consejo Nacional de Magistratura. Y obviamente una reorganización va a comprometer necesariamente la situación en que se encuentran los miembros accesitarios del Consejo. Vamos a tener, digamos, la desaparición del Consejo de la Magistratura por un tiempo. Sí. ¿No es cierto? ¿Quién debe asumir las funciones del Consejo? Sanciones, investigaciones, nombramientos. ¿Quién debe asumir eso? Mire, he estado evaluando este esquema, don Enrique, y permíteme que dé una opinión de orden personal aquí, ¿no es cierto? Primero, toda modificación tiene que ser de orden constitucional. O sea, la composición, la metodología de elección de los consejeros está enmarcado en la Constitución del Estado. Y perdóneme, ahí solamente una interrogante. ¿Debe hacerse por delegación de facultades? ¿Debe hacerse por reforma constitucional en el Congreso? ¿Debe hacerse por una constituyente? Tiene el carácter de ley orgánica, o sea, tiene que hacerlo el Congreso. Y sería importante para darle mayor legitimidad. Pero termino la idea anterior. Entonces, esto implica una reforma constitucional, dos procedimientos. 2 legislaturas ordinarias o referéndum. Una u otra es un procedimiento bastante dilatado. Yo me atrevería a sugerir de que este recambio se dé bajo el mismo procedimiento plasmado en la Constitución, pero con 2 añadidos. Una, mejorar el procedimiento, y 2, sumamente transparentado. Y cuando habla transparentado, digo, por ejemplo, involucrar ya la Guardia Nacional, involucrar a Proética o Transparencia. Y que sea una designación temporal, en tanto se va trabajando las modificaciones constitucionales. El sistema no se puede detener. La Corte Suprema pues quedó acéfala porque renunció su presidente, Duberlí Rodríguez. ¿Es la única renuncia que debíamos esperar de la Corte Suprema? Yo no sé cuántas renuncias más se van a propiciar con estos audios que... Pero al margen de los audios, ¿no hay también una sombra de duda sobre todos los demás magistrados? Ah, por supuesto. Pero motivar una generalizada renuncia quedaríamos con una Corte Suprema acéfala. Así es. Y obviamente, y ha perjudicado en la Administración de Justicia. Por hoy hay un grupo importante de justiciables que están pendientes de la resolución de sus causas en estas altas instancias judiciales. ¿Y su opinión sobre el papel de la OCMA? ¿Cuál es? ¿Cómo califica la OCMA en este momento? Yo tengo mucha consideración por la señora Aranda, creo que es una persona muy respetable, muy competente, pero quizás están fallando las metodologías y procedimientos, demasiado lento.
O sea, sus acciones son reactivas. ¿Cuánto diferente sería que se construyan desde abajo? Es decir, advertir el problema y recién reacciona. Quizás por ahí la deficiencia que se tenga. ¿Cuál es, desde su perspectiva, qué hay que hacer con la OMPE? ¿Cómo llegamos a unas elecciones transparentes, limpias y en la que nosotros confiemos? ¿Qué hay que hacer ahorita? ¿Qué sugeriría la OMPE? Ya damos por aceptado de que ha cesado Castillo y quien tiene que asumir las... Está suspendido, está realidad. suspendido, pero es una suspensión, no tiene algún tipo de parentela con usted, ¿no? No, vale la pena la precisión. Bueno, absolutamente. pasando por alto eso, ¿no? Mire, está la OMPE a cargo del secretario general. Hay también una tela de desconfianza sobre este secretario general. Tendríamos que buscar... 6 juicios. Sí. Más allá de ello, o sea, pero tampoco podemos resquebrajar la estructura orgánico-funcional de la OMPE porque hay un proceso en curso. Lo que podría hacerse es que en paralelo, buscar un tecnicismo legal, se instituya una especie de comisión de alto nivel que en cierta forma dé un soporte técnico y de transparencia a las decisiones que pueda tomar ¿Otra comisión de notables para la OMPE? El escenario pasa por una reforma o de modificación constitucional y en tanto tenemos que dar paliativos o correctivos de forma inmediata o esperar en todo caso una reforma constitucional que va a tardar un año y el proceso ya acabó. Entonces tenemos que dar de alguna u otra manera alguna especie de bomba de oxígeno que nos ayuden a solventar estos impases que coyunturalmente se han presentado. ¿Debe renunciar el nuevo jefe de la OMPE? ¿Este jefe en funciones? ¿El secretario general? Sí. Yo creo que todavía no. O sea, sí es cierto que hay una serie de denuncias, pero todavía no han llegado al grado de deslindar responsabilidades. Yo creo que más bien habría que darle un soporte de acompañamiento que se hace muy necesario y prudente. La comisión Wagner. Primero, ¿está usted de acuerdo con su composición o tiene alguna observación? No, estoy de acuerdo. Ninguna. Ninguna. ¿Y qué espera de esa comisión usted? La miro con mucho entusiasmo y optimismo. Creo que es una iniciativa bastante grata por parte del presidente, una decisión muy valiente en el contexto en que se dio y que pusiera una vez más en evidencia el liderazgo que tiene el presidente en esta gran reforma que está impulsando por una mejor justicia para el país. Ahora, lamentablemente son plazos perentorios, pero el presidente también lo ha precisado, ¿no? O sea, hasta este miércoles es un avance para tener el insumo y llegar al 28 de julio. Después del 28 de julio continuará. Pero acá dos observaciones, don Enrique, ¿no? Ya se venían trabajando temas interesantes. Marisol Pérez Tello, la anterior ministra de Justicia, ella convocó al acuerdo por la justicia, por un lado. Y por otro lado, hace 15 años aproximadamente teníamos Seriajust, que dio un producto bastante interesante, que le costó al Estado y tiene un marco normativo propio. Entonces, a veces caemos en el exceso de comisionitis y no avanzamos. Bueno, acá hay una diferencia. Está esta comisión de reforma del sistema de justicia y hay una voluntad política para que pueda satisfacerse y cumplirse en sus recomendaciones, que es la voluntad exteriorizada por el presidente de la República. Quiero recordarle que otras recomendaciones de otro grupo de notables con respecto al tema de transparencia no fueron ni siquiera implementadas en su totalidad por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué seguridad tiene la comisión Wagner que este gobierno va a implementar sus recomendaciones? La seguridad de la que no pasan por el Ejecutivo, sino por el Congreso, además. Exacto. Pero acá hay la certeza de la veeduría o vigilancia ciudadana que está manifestando de manera generalizada en el país las calles. Hay un ciudadano atento, vigilante, acucioso y muy comprometido para que esto se dé. Don Enrique, cuando se da la convocatoria del presidente al Pleno, leámoslo con mucha objetividad y frialdad. El presidente indirectamente le propone al legislativo una bomba de oxígeno, porque los dardos estaban direccionados contra el Congreso. Y el presidente lanza esa convocatoria, indirectamente dio una corrección y se focalizó exclusivamente en el tema de justicia. Entonces, hay que ser bastante inteligentes y ponderados desde el ángulo político para leer lo que percibe y quiere la ciudadanía. ¿Qué opina del fallo del TC sobre la creación de bancadas en el Congreso? Yo lamento que no haya sido por 5 votos, que está generando algún tipo de discordia, pero es perfectamente... No solamente discordia, sino un llamado a que no se cumpla. Sí, pero le digo, pero es perfectamente válido, porque está suscrita por 4 y es una sentencia interpretativa y hay precedentes, y es más, la propia ley orgánica así lo propone. Entonces, ¿para usted sí se debería permitir inmediatamente la formación de bancadas? No, es que lo que sucede es que el Parlamento ha planteado un recurso de aclaración y está dilatando. Pero por eso le pregunto, ¿para usted sí debería implementarse en el Congreso la formación de las bancadas? Por supuesto que sí, debería implementarse, pero ojo, aquí también queda un escollo que superar, ¿no es cierto? ¿Quién va a definir criterio de conciencia? Y yo me retiré por el indulto. Por criterio de conciencia. Por un criterio de conciencia, porque decía que no estábamos siendo coherentes con lo que le habíamos comprometido ante el país. Lo determino yo, lo definí yo y así actué. Pero eso tiene que ser calificado ¿por quién?
por la Junta de Portavoces y tal y tal. Entonces, creo que ahí hay una debilidad que con esa mayoría gravitante que se tiene, obviamente no va a prosperar. Entonces, si estamos trabajando internamente algunos mecanismos de cómo hacer viable este fallo. Su nombramiento como ministro puede haber sido también de parte del presidente un acercamiento a los 3 mosqueteros que se fueron de la bancada de PPK para traerlos de nuevo. Mire, ha sido un nombramiento personal. Más bien, yo he compartido esto con mis 2 colegas, obviamente les puse antes a su consideración y me lo aceptaron, obviamente, no podía tomar una decisión personal, ¿no? Pero el presidente lo ha hecho con mucho entusiasmo y contagiado de que requería una persona de confianza inmediata en su entorno y obviamente yo lo he aceptado con mucho agrado. Un coterráneo. Ahora, sí, un coterráneo, obviamente. Ahora, en esta determinación no ha primado en absoluto ¿El criterio político? La circunstancia de un pergamino más. No, o sea, ha primado un criterio de responsabilidad y el contagio y entusiasmo que está mostrando como líder en estos momentos el señor presidente. ¿Va usted a ratificar a los procuradores del ministerio, sobre todo a quien está a cargo del tema de Lavajato? Mire, escasamente ni 2 días tengo en el cargo y estamos sábado y domingo. Pero como político debe tener una opinión sí, hasta ahora. Tengo que revisarlo, definitivamente. ¿Va a evaluarlos? Mejor es el término, voy a evaluarlos. Yo no puedo caer en un sesgo, ¿qué le digo?, preliminar sin mayor análisis de profundidad de cada caso. Ahora, el caso Lavajato está entrampado y se dice que uno de los temas que entrampa justamente el caso es el de la reparación civil. El exministro Salvador Heresia en este programa habló de 1.500 millones de dólares como la cifra para la reparación. Pero días después, y frente al escándalo que se armó por las cifras, dio como marcha atrás. ¿Le parece a usted esto una cifra razonable? Yo no voy a caer en la ligereza de una respuesta, don Enrique, con toda la consideración. Primero tengo que arroparme de mayor información, compartir criterios con lo que es la Procuraduría y obviamente tomar la mejor determinación. No olvide usted que ya no solo manejo un punto de vista personal, sino también mi expresión es un sentir institucional y tengo que ser muy cauto en mis apreciaciones. O sea, ¿va usted a revisar esa cifra? Obviamente tengo que revisar las cifras y obviamente tienen que ser montos que estén dentro de lo real y prudente. Obviamente yo no tengo por qué infrarlas ni por qué disminuirlas, al contrario, y tienen que ser en clara perspectiva de que puedan ser cumplidas. El fiscal Pablo Sánchez señaló que la situación creada por los audios es más impactante que el caso Lavajato. ¿Coincide usted? Ambos son tan graves, ¿correcto? El tema es que las alas políticas de nuestro país le dan, pareciera ser, por ejemplo, que el tema Lavallato feneció con la vacancia del presidente Pedro Pablo. Es más, la propia comisión Lavallato que presidía Rosa Bartra prácticamente está en inactividad. Si bien se le ha dado un plazo adicional, si le metes para trabajar su informe final. Entonces, hay intereses detrás de esto también para elevar o disminuir la temperatura de estos casos. Pero en principio, ambos casos son de relevancia y de importancia y que deben ser esclarecidos y que deben deslindarse las responsabilidades. Varios de sus colegas han sido mencionados en los audios. Usted los ha escuchado. ¿Cuál es la opinión que tiene usted sobre el procedimiento que se debe seguir en ese caso? Mire, y ya se ha iniciado. Tiene que ir necesariamente a la Comisión de Ética. Saludamos la iniciativa que ha tenido la presidenta de dicha comisión, Janet Sánchez, muy valiente y muy decidida. Ha sido, entiendo, ya aprobados la evaluación inicial. Y lo segundo, de acuerdo a la dimensión y la responsabilidad que se encuentra en cada uno de ellos, tiene que pasar necesariamente por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Creo que es lo menos que puede hacer el Parlamento en estos momentos. ¿A quién le cree usted? ¿Al congresista Héctor Becerril, que dice que nunca asistió a una reunión con consejeros? ¿O a Baltasar Morales, que dice que estuvo en la casa de Guido Aguila con Héctor Becerril? Parece una pregunta capciosa, pero la voy a responder. Obviamente, que fueron las instancias que en este caso están aperturando la investigación quien deslinde, obviamente, quién tiene la razón y no. Pero obviamente hay evidencias más que notorias, porque no solamente es Baltasar Morales, sino también son otros consejeros que son coincidentes en estas apreciaciones de este punto de encuentro que se tuvo con dicho congresista. Entonces, ¿usted le cree a Morales? Mire, es que no es la voz de Morales solamente, es la voz de 3 consejeros. La mesa directiva del Congreso debe cambiar de manos. Hemos estado en semanas pasadas, hasta cuando era congresista y no ministro, impulsando esta mesa de trabajo. Se ha trabajado con todas las bancadas. Había una que no iba con cierta regularidad, que era la de APP, de Richard Acuña. Existe la voluntad de presentar una fórmula alternativa. Ahora, yo soy de la intención de que cualesquiera que sea la posición de esta propuesta política, tiene que presentarse una fórmula alternativa para darle un mensaje claro al país de que hay una voz que tiene la intención de recuperar este alicaído Congreso. O sea, usted es de la idea que el fujimorismo deje la mesa directiva. Por supuesto que sí.
Oye, he compartido en estos últimos 2 años estas arduas jornadas de manifiesta gestión. Opositor al fujimorismo. Sí, y más aún, ¿no? Esta suerte de renuencias, de marchas y contramarchas que se han dado. Obviamente creo que tenemos que darle al Parlamento una oportunidad de que pueda corregirse y convertirse en una pieza fundamental en la consolidación de nuestra democracia. Señor ministro, yo quiero agradecerle muchísimo por esta primera entrevista que nos da en su calidad de titular de justicia. Entiendo que todavía ni siquiera se ha sentado en el sillón del ministerio, tendrá que empaparse de las cosas que hay ahí. Imagino que tendrá algunos planteamientos que seguramente va a llevar, por ejemplo, en el tema del terrible feminicidio que vivimos en el Perú, ¿no es cierto? Pero no se lo voy a preguntar hoy, se lo voy a preguntar más adelante cuando ya esté usted empapado de todos los temas y cuáles son sus planteamientos. Está el tema carcelario, está el tema de reformas, de códigos, si es que hay que hacerlos, endurecimiento de penas o no, en fin, hay muchísimos otros temas que entiendo que se va a empapar usted, pero lo comprometo más adelante para que podamos hablar de todos estos temas después del 28 de julio. Don Enrique, con todo gusto, pero solamente una observación. Desde el día de ayer a las 10 de la mañana hemos trabajado hasta las 10 de la noche en el Ministerio de Justicia. El día de hoy, desde las 8 de la mañana, estamos trabajando y reuniéndonos indistintamente con distintos jefes del gabinete de asesores, viceministros, primero tratando de levantar un primer diagnóstico para acudir el primer día hábil, que es mañana, a una toma de decisiones. Es decir, no estamos descansando. Creo que la urgencia en que está inmerso el país en el sistema de justicia reclama acciones inmediatas. Entiendo que va a cambiar viceministro y secretario general. El día de mañana debe salir la publicación en el diario oficial El Peruano. ¿Podemos saber quiénes son? Mire, primero el cambio de lo que significa el responsable de la Secretaría General. Estaba siendo cuestionado. Sí, exactamente, ¿no? Y hemos dado una encargatura a un funcionario de carrera. ¿Quién es? Temporalmente, no lo tengo a la mano el nombre, pero uno que tenga mayor antigüedad y experiencia, pero será 2 o 3 días. Tanto, y a efecto de ello me reuní ayer con Juan Carlos Cortés de Servir para que me brinde propuestas. Quiero darle al Ministerio de Justicia profesionalismo y especialidad, es decir, ¿Y viceministros? Y viceministros. ¿Está la búsqueda de viceministros? Mañana debe salir publicada las resoluciones ministeriales respectivas suscritas por mi persona y por el señor presidente, donde se está cesando y agradeciendo a los 2 viceministros y nos estamos dando un compás de espera hasta el día miércoles para poder determinar quiénes han de ser los viceministros que nos deben acompañar. ¿Le genera desconfianza la gestión de Salvador Heresia en el ministerio? No me genera desconfianza, pero sí creo que como nueva autoridad tengo el legítimo derecho de acudir a una rectificación de ciertas políticas que deben concatenar con los criterios que mi gestión quiere darle. Si usted habla de rectificar, significa que no está de acuerdo con lo que hizo Heresia. Ha habido algunas acciones, obviamente, que son del perfil del ministro saliente, y obviamente habrán algunos impulsos particulares que serán propios del ministro entrante, o sea, es natural. Ministro, comprometido entonces para después del 28 de julio, en algún momento en el que usted pueda venir acá y conversar ya sobre temas más concretos en su gestión. Muy amable, don Enrique. Muchísimas gracias. A usted.